deseas escuchar, con su palabra debes conectar. Te invitamos a silenciar o apagar tu celular. La predicación va a comenzar. Si a Dios deseas escuchar, con su palabra debes conectar. Te invitamos a silenciar o apagar tu celular. La predicación va a comenzar. Si a Dios deseas escuchar, con su palabra debes conectar. Te invitamos a silenciar o apagar tu celular. La predicación va a comenzar. Si a Dios deseas escuchar, con su palabra debes conectar. Te invitamos a silenciar o apagar tu celular. La predicación va a comenzar. A final de año del 2025. Nosotros deberíamos cada final de año de entrar en un tiempo de oración, pidiéndole a Dios una palabra para el siguiente año. Yo personalmente me gusta hacerlo y le pido a Dios cada final de año una palabra para el siguiente año. Dios, en su omnisciencia o anticipado conocimiento de las cosas, eso significa omnisciencia de Dios, anticipado conocimiento de las cosas. Dios sabe todo lo que va a suceder en el 2026, todo, no le escapa ni el más mínimo detalle, nada coge por sorpresa a Dios, porque en su omnisciencia o anticipado conocimiento Si de a las Dios cosas. deseas escuchar, con su palabra debes conectar. Te invitamos a silenciar o apagar tu celular. La predicación. Creyentes, como discípulos de Jesús, debemos ir a Él y pedirle a Él que nos dé una palabra para cada año. Para que en ese año, podamos caminar sobre la palabra y no sobre las circunstancias. Caminar sobre la palabra y no sobre las circunstancias. Personalmente me gusta oír a algunos economistas. Hay un programa radial que me gusta escuchar algunas veces, unos economistas. Algunos de ellos son docentes en algunas prestigiosas universidades de Bogotá, docentes. Y empiezo a oírles porque ellos empiezan a evaluar el año que está terminando la economía y a proyectar más o menos para dónde va la economía el próximo año. Y eso es bueno, pero por encima de eso, debemos ir al que todo lo sabe, al que todo lo conoce, para que Él nos dé cada final de año una palabra. Y que esa palabra se vuelva la base por la que vamos a caminar el siguiente año. Dios en estos tiempos me ha dado una palabra que es sobre la que vamos a caminar, o la que voy a caminar mejor, en el 2026. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40. Dios me dio esta palabra para el 2026, orando y preguntándole a Él, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que tiene el control sobre todas las cosas. Una madrugada le dije: Señor, dame una palabra. Y me dio esa palabra que voy a retomar el día de hoy. Dice Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40. ¿Lo tenemos todos? Léalo conmigo, por favor, despacio y en voz alta. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Como ensayo estuvo bien. Más fuerte todos. A la voz de tres. 1, 2 y 3. Todos. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Dentro de qué contexto se está dando esta palabra? Jesús está frente a la tumba de Lázaro.
Ya Jesús le había dicho en repetidas ocasiones a Marta que su hermano iba a resucitar. Las circunstancias en las que se da la palabra es una circunstancia adversa, difícil, porque Jesús está frente a la tumba de Lázaro. Y como bien decía, en repetidas ocasiones Jesús le había dicho a Marta: tu hermano va a resucitar. Y Marta le dijo: sí, Señor, yo sé que mi hermano resucitará, pero va a resucitar en el día que postrero. En la resurrección de los muertos, mi hermano va a resucitar. Y Jesús le dice a Marta: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, le dice el Señor Jesús, el que en mí cree no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta le dice: sí, yo creo. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Y vuelve y le dice a Marta: tu hermano ¿qué? Resucitará. Y Marta dice: sí, yo sé que resucitará. Pero luego Jesús le dice, versículo 40, si crees, tu hermano ¿qué? Resucitará. Y la palabra que Dios me dio para el 2026 es la palabra creer. Creer. Puedo ilustrar como la llave. La llave. Esa palabra creer es como la llave, que usted puede accionarla para abrir una puerta. Con la llave usted la introduce en la cerradura. ¿Cómo se llama? ¿Duro? ¿Cómo? Cerradura. La introduce en la cerradura, la acciona, ¿y qué pasa con la puerta? Se abre. Para el carro, para el auto, la introduce, la acciona y el carro ¿qué? Enciende. Cuando Dios me da esa palabra, yo dije: ¿qué me quieres decir? Si crees. Y Dios me hacía entender algo, es que, ¿qué es creer? Es confiar. Y nosotros muchas veces, o siempre mejor, lo que creemos sucede. Y esa llave que se llama creer, la accionamos y a través de ella o vemos la gloria de Dios, vemos la bendición o vemos lo contrario a la bendición. Yo les decía en el primer culto a los hermanos que hay personas que no ha empezado el año 2026 y ya están accionando el creer, pero de manera negativa. Hay gente que lo hace. Y dicen: el 2026 la economía va a estar más difícil que el 2025. La inflación va a estar súper elevada, peor que el 2025. Y están creyendo, pero de manera que equivocada. Y es triste porque algunos no empiezan algo y ya creen que les va a ir mal. No han empezado algo y ya creen que les va a ir mal. Y por ese creer de manera negativa, y no estoy hablando de que tenemos que hablar de manera positiva, no, estoy hablando de la palabra creer dentro del trasfondo bíblico, dentro del contexto bíblico. Y Jesús le está diciendo a Marta: Marta, ¿cuál es la circunstancia que estás viviendo? Por encima de la circunstancia que estás pasando, por encima de que tu hermano ha muerto, por encima de que tu hermano lleva ¿cuántos días de muerto?
¿Cuántos días llevaba de muerto? Al punto que, ¿cuántos días llevaba de muerto? Ahí está. Unos dicen que 3, otros dicen que 4. ¿Cuántos días llevaba de muerto Lázaro? ¿Qué le dijo Marta a Jesús? Cuando Jesús le dijo a Marta, quite la piedra. ¿Qué le dijo Marta a Jesús? Hiede, porque lleva ¿cuántos días de muerto? Léanlo. ¿Qué dice el texto? ¿No lo encontraron? ¿Qué dice el texto? ¿Y qué le dice Marta a Jesús? ¿No mando quitar la piedra? Porque su cuerpo ¿qué? Hiede ya. Jesús la está llevando a creer a Marta por encima de la circunstancia, por encima de lo lógico, porque lo lógico era y lo natural era que ya Lázaro en ese momento su cuerpo estaba ¿qué? Descompuesto. Que si quitaban la piedra, al remover la piedra, ¿qué iba a salir del fondo de la tumba? Olor a cadáver descompuesto. Eso era lo natural, lo lógico. Pero Jesús le dice a Marta, remuevan la piedra porque te voy a llevar de lo natural a lo sobre ¿qué? Natural. De lo lógico a lo divino. De lo posible a lo imposible. Porque lo posible era que saliera mal olor de la tumba. Y lo imposible era que esa muerte se transformara ¿qué? En vida. Por eso en el 2026, por el creer, por su fe, va a ser como esa llave que abre la puerta de lo posible a lo imposible, de lo natural a lo sobrenatural, de lo lógico a lo divino. Y aunque de pronto la economía diga una cosa, aunque de pronto los economistas y la proyección económica de un país diga una cosa, usted va a creer en lo sobrenatural y a través de lo sobrenatural y de su creer va a activar esa llave. Y esa llave te va a llevar de lo posible a lo imposible, de lo natural a lo sobre ¿qué? Natural, de lo lógico a lo divino. ¿Qué era lo lógico para Marta? Que el cuerpo de su hermano estaba ¿qué? Descompuesto. Si usted y yo hubiéramos estado allí, hubiéramos dicho lo mismo que Marta. Si el Señor nos hubiera dado la orden, quite la piedra, ¿qué hubiéramos dicho nosotros? Señor, no nos atrevemos a quitarla porque lo que va a salir es que mal olor de la tumba. Su cuerpo está descompuesto. Pero cuando vemos el contexto de la palabra, yo le decía al Señor, ¿qué tiene o qué está relacionado eso con el 2026? En el 2026, sin importar la circunstancia, sin importar la economía, no importa el dictamen de un médico, no importa el valor de la canasta familiar, por encima de lo natural está lo sobrenatural, y lo sobrenatural es la palabra que Dios nos da. Y vamos a caminar no sobre la economía de un país, no vamos a caminar sobre lo lógico, sino vamos a caminar sobre la palabra que Dios nos ha dado. Y dice la Biblia, para el que cree. ¿No te he dicho que si crees, que vas a ver el 2026? Dígale al que está al lado, mira al que está al lado, dígale, si crees, para el 2026 vas a ver la gloria de Dios. Otra vez, dígale, si crees, para el 2026 vas a ver que la gloria de Dios. Pero ¿de quién depende? Porque nosotros decimos, Señor, queremos ver tu gloria.
Quiero ver tu gloria. Claro que Dios quiere derramar y mostrarnos su gloria, pero de nosotros depende de la llave que se llama ¿qué? Creer. De nosotros depende. Y esa llave se llama creer. ¿Qué faltaba para que sucediera el milagro? ¿Qué faltaba para que ese milagro de resurrección sucediera? Pero si el creer, escuche bien, la matemática del reino, fe más acción igual milagro. Esa es la matemática del reino. Fe más acción igual milagro. La fe tenía que estar acompañada de una acción. ¿Y cuál es la acción que ellos tenían que realizar? Mover la piedra. Mover la piedra. Por eso cuando Jesús le dice, quite la piedra, Marta dice, lleva 3 días, más de 3 días, casi 4 días. Y ella, ahora Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Pero luego el versículo 21 dice el texto, Juan 11, 41, versículo 41 dice, el 41, ¿lo tenemos? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y una vez es quitada la piedra, Jesús le habló al cuerpo de Lázaro. Jesús le dijo al cuerpo de Lázaro, Lázaro, ¿qué le dice? Dígalo, a ver, ¿qué le dijo Jesús al cuerpo de Lázaro? ¿Cómo creen que le dijo? Lázaro, ven fuera. Y cuando fue removida la piedra, porque Marta creyó, y esa fe fue acompañada por la acción de remover la piedra, ahora queda despejado, listo para que el milagro que sucediera. Escuche, mi amado, hay cosas que usted hace que Dios no va a hacer. Y hay cosas que Dios hace que usted no puede hacer. Usted hace lo natural y Dios hace que lo sobrenatural. Usted hace lo posible y Dios hace que lo imposible. ¿Qué tenía que hacer Marta y los que estaban allí? ¿Qué era lo natural? Remover que la piedra. Jesús no iba a remover la piedra por Marta y por los que estaban. Les tocaba a ellos remover la piedra. Era lo natural, lo que a ellos les correspondía. Pero lo sobrenatural era dar la orden para que el milagro sucediera. Y cuando ellos removieron la piedra, el Señor dio la orden y le habló a Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y cuando Jesús le habló al cuerpo de Lázaro, el espíritu de Lázaro que se había apartado de su cuerpo, regresó al cuerpo de Lázaro y ante la orden del Señor Jesús, ese cuerpo se levantó y pasó de muerte a vida nuevamente. ¿Qué va a suceder en el 2026? Usted tiene que accionar su fe. Así como esa ¿qué? Llave. Tendrá que accionar ¿qué? Esa fe. Porque la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Muerta, dice Santiago. Por lo tanto, usted va a accionar la fe. Y en lo natural, usted va a hacer lo natural. Y a la medida que usted hace lo natural, Dios hará lo sobrenatural. A la medida que usted va haciendo lo posible, Dios va haciendo lo imposible. A la medida que usted va haciendo lo lógico, Dios va haciendo lo divino. Y de esa forma, en el 2026 podrás ver también como Marta la gloria de Dios.
sobre todas las áreas de su vida, en lo espiritual, en lo familiar, en la salud, en lo económico, en todo, de acuerdo a cómo actives el creerle a Dios, verás la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu casa. Otro texto que me gusta, quiero que lo leamos, que encontramos allí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23. Mira lo que dice Marcos, capítulo 9, versículo 23. Mientras están buscando, Marcos 9, 23, le narro el contexto. Ya en este caso no es una hermana como le pasó a Marta y María, que habían perdido a su hermano Lázaro. Dentro de este contexto bíblico está hablando de un padre que tiene un hijo. Y al muchacho tenía un problema demoníaco, porque venía un espíritu inmundo, lo tomaba, le daban especie de ataques y lo hacía caer algunas veces en el fuego, otras veces en el agua. Había intentado matarlo. Y cada vez la manifestación demoníaca sobre el muchacho era más intensa. El muchacho se iba secando, dice la palabra. Y el padre vino a Jesús trayendo a su hijo, creyendo que solamente el Señor lo podría librar. Solamente el Señor lo podría sanar. Solamente el Señor lo podría liberar. Y mira lo que dice la palabra. Marcos, ¿qué le dije? 9, ¿qué? 23. Vamos a leerlo. ¿Qué dice el versículo número 23? Léalo conmigo. ¿Qué dice el versículo 23? Jesús le dijo, hasta ahí, lean despacio. ¿Qué dijo? ¿Qué dice el texto? Jesús le dijo, así como a Marta, Jesús le dijo, aquí al padre de este muchacho también le dijo Jesús. ¿Quién le dijo? Jesús. ¿Sobre qué va a suceder el milagro? ¿Sobre la palabra de quién? De Jesús. Cuando Jesús dice algo, la palabra de Jesús está sobre cualquier circunstancia. Sobre todo está la palabra de Jesús. Por eso es importante cuando viene el próximo año, más que escuchar los eruditos en economía, en todo lo demás, aunque es bueno, pero el que tiene la última palabra es el que está en el cielo. Y por eso hay que oír al que está en el cielo, al que está sentado en el trono, a Jesús. Y dice la escritura, Jesús le dijo al Padre. Qué bueno, porque cuando veo el contexto, yo digo, Señor, ¿qué dicen los economistas? ¿Qué dicen los que saben y los que pueden analizar para dónde va nuestro país, para dónde va la economía, para dónde va la salud, para dónde va todo en nuestro país? Qué bueno escucharlos a ellos, pero por encima de ellos, de lo que ellos dicen, está lo que Él dice, el que está sentado en el trono. Y el que está sentado en el trono le dijo al Padre, ¿no te he dicho? ¿Qué le dijo al Padre? Jesús le dijo, si puedes creer. Jesús le dijo, así como le dijo a Marta, no te he dicho que si crees. Pero en este caso al Padre le dijo, no, si crees. Si puedes creer. Pero no para ahí el texto. Al que cree, todo le es posible. Escuche bien, al que cree, todo le es posible. ¿Quién se va a poner el límite en el 2026? No diga es que el diablo me va a limitar. No es que la economía me va a limitar. No es que el sistema de salud me va a limitar para estar bien de salud. No es que
la situación del país me va a limitar por estar bien en mi país. No, ¿quién es el que te va a limitar? ¿Quién es el que te va a limitar para llegar hasta donde quieres llegar? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, si puedes creer, la segunda parte que dice, al que cree, todo le es que posible. ¿Cuántos creen que en el 2026 los que no tienen casa van a adquirir casa? Sin importar el nivel económico. Para el que cree, todo le es que posible. Usted no depende de la economía, usted no depende de un sueldo mínimo, usted depende de la bendición del Altísimo. Y Dios es tan poderoso que puede tomar ese sueldo mínimo y hacerlo rendir de tal manera que usted los números no le dan. ¿Y sabe por qué no le dan? Porque cuando hay un milagro de Dios de provisión, no se puede calcular y no se puede razonar. Cuando vemos el texto, si usted puede creer, sin importar lo que venga, como venga su salud, de pronto el médico le dice, mire los exámenes. Eso dice el médico. Y es verdad, en lo natural. Y es de pronto el dictamen del médico, del que sabe. Pero sobre el dictamen del que sabe, sin desmeritar la ciencia, por encima del dictamen del que sabe, está el dictamen del que puede. Y Jesús dijo, si crees, verás que la gloria de Dios, porque para el que cree, todo le es que posible. Y eso es lo que tenemos que activar en el 2026. Tenemos que activar nuestra fe, creerle a Dios. Creer que es el que está sentado en el trono, el que tiene la última palabra. Y lo que rige nuestra vida y sobre lo que vamos a caminar en el 2026 no es en las estadísticas, no es en lo que dice el hombre, no es en lo natural, sino vamos a caminar sobre lo que dice Jesucristo el Señor. Y si empezamos a caminar sobre esa palabra, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Jesús le habló al Padre y le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es que posible. Versículo 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué dijo? Duro, dígalo conmigo. ¿Qué dijo? Creo. Ayúdame en medio de mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, al espíritu mudo y sordo. Yo te mando, sal de él y no entre más en él. El espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Jesús, tomándole de la mano, le enderezó, se levantó y entró en casa con sus discípulos y le preguntaban aparte, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y Jesús, ¿qué le respondió? Por la dureza de ¿qué? De sus corazones. Porque no pudieron creer. Miren, mis amados, yo creo que es el tiempo que la iglesia, nosotros como cristianos, como creyentes, como discípulos de Jesús, debemos activar el creer. Muchas cosas no han sucedido, no porque Dios no quiera, no porque Dios no pueda, porque Dios todo lo puede. ¿Sabe por qué no han sucedido muchas cosas? Porque no nos hemos atrevido a creer. Y por eso el 2026 para mí es un año de retarme en la fe. De retarme en la fe. Y de llamar las cosas que no son, es más, como si ya fuesen.
y de creer que Dios puede hacer cosas que ni por mi mente han pasado. Y yo creo que Dios puede hacer cosas que ni aún mi razonamiento puede comprender. Pero es necesario retarnos en la fe. Y el año 2026 será un año de fe, hermano, donde usted va a decir: en mis manos 2 más 2 son 4, pero en las manos de Dios 2 más 2 dará multitud. ¿Sabe qué hicieron los discípulos? Cogieron los 5 peces, los 5 peces y los 2 panes. Y los 5 peces y los 2 panes, ¿para cuántos alcanzaban en lo lógico? Dice la Biblia, otro texto dice 2 pececillos. Porque ¿saben qué era? La lonchera de un muchacho. Lo que llevaba un muchacho alcanzaba para un muchacho. Pero cuando Jesús le dice: ¿qué tienen? Y ellos dijeron: tenemos un muchacho que trae 5 panes y 2 peces. Y ahí viene la pregunta lógica, natural, que todos hacemos naturalmente, lógicamente. Y la pregunta de ellos es: ¿y qué es esto para tantos? Pues esos 5 peces y 2 panes eran el comienzo del milagro de lo sobrenatural. Y cuando usted lee el texto, usted encuentra en la palabra que dice la Biblia que comieron más de 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños, de esos 5 peces y 2 panes. Y luego dice la palabra que Jesús le dijo a los discípulos: recojan lo que sobra, para que no se pierda nada. Y la palabra dice que recogieron 12 cestas llenas. Wow. Explíqueme eso. Explíqueme eso. Si me puede explicar eso, podrás explicar lo que el Señor va a hacer contigo en el 2026, si puedes creer. O sea que la lógica no te va a dar. Cuando llegue el final de año 2026, diga: venga, ¿cómo sucedió esto? Yo tenía este recurso, ¿cómo sucedió? Yo venía con este quebranto de salud y esta crisis de salud, ¿y cómo sucedió el milagro? No lo podrá explicar. Yo venía así, ahora ¿cómo estoy? Y al final de todo, lo único que tendrá que decir en el 2026, que te voy a recomendar que no te vayas a olvidar y que vayas a profesar y que tienes que confesar y que tienes que darle la gloria al Señor, porque cuando no entienda, su mente no alcance a comprender, su raciocinio no alcance a determinar, podrá decir: yo no lo he hecho. Lo único que puedo decir, lo que no puedo entender, lo que no puedo explicar, lo hizo el que está sentado en el trono. Solamente porque me atreví a creerle y a accionar esa fe en acción. ¿Y él hizo qué? El milagro. Termino. Marta, cuando Jesús está frente al sepulcro, la piedra removida, me imagino la expectativa de Marta y de los que estaban presentes allí. No sé si algunos sacaron el pañuelo y lo pusieron en la nariz. Déjenme especular. Porque ellos esperaban que dentro del sepulcro saliera una oleada del olor del cuerpo de Lázaro. Y me imagino esos segundos donde hay una expectativa que va a suceder. Pero cuando Jesús suelta la palabra, Jesús le dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera. En lugar de salir ese olor a cuerpo, a cadáver,
salió alguien vivo, envuelto en un sudario. Salió en lugar de la muerte, salió la vida. Y me imagino la reacción de todos. Y la escritura nos muestra que todos podían reconocer que solamente había sido el Señor el que había hecho ese milagro de levantar a Lázaro de entre los muertos. Cuando Dios haga lo que va a hacer contigo, con tu casa, no te olvides que no fue tus habilidades, que no fueron tus capacidades, que no fueron tus recursos, que no fue tu experiencia, que no fue tu sapiencia, sino que fue el que está sentado en el trono, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el que hizo el milagro, que usted solamente se atrevió a creerle a Él y que Él fue el que hizo lo imposible posible para la gloria y alabanza de Él. Póngase en pie y vamos a orar. Wow, yo tengo expectativa para el 2026. En mi espíritu hay una expectativa. ¿Sabe algo? ¿Sabe algo? Que para los que le creen a Jesús, como sucedió con Elías, cuando estaba arrodillado pidiendo que lloviera, mientras su siervo veía una pequeña nube que se levantaba del mar, el siervo de Elías. Elías estaba postrado con su rostro en las rodillas. Y Elías le dijo a su siervo: ve y dile a Acán que unge su carro y que corra, porque una lluvia grande se oye. Wow. En mi espíritu puedo decirte, para el 2026, una lluvia de bendición grande se oye. Para los que le creen, porque el 2026 no será de muerte, no será de pérdida, no será de tragedia, no será de crisis, porque aún en medio de la crisis, los que se atreven a creerle a Jesús, veremos la gloria del Dios que hizo los cielos y la tierra. Aunque las cosas se pongan difíciles, aunque la adversidad esté en nuestro entorno, nos atreveremos a creerle al que está sentado en el trono. Y en medio de ese creerle, veremos la gloria del Omnipotente, la gloria de Jesús, la gloria de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, en todas las áreas. Por eso ore a Dios. Dile al Señor: voy a creerte como nunca antes, como nunca antes. El 2026 es el año de creerle a Dios. Wow. Es el año de creerle a Dios. No a las circunstancias, no a las encuestas, no a lo que dice la economía, no lo que dice al Estado. Es a creerle al que está sentado en el trono. Aleluya. Al que tiene la última palabra, al que lo sabe y lo puede todo. A Jesús el Señor. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que penetra nuestro espíritu. Esta palabra que se entrona en nuestro espíritu, nuestro corazón. Señor, gracias por la palabra. Señor, porque esta palabra es clara, es pertinente, Señor, para nuestra vida. Y el 2026 será el año de creerte como nunca antes. Señor, de atrevernos a creerte, Señor, como nunca antes.
Señor, nosotros solamente activaremos esa llave de creerte. Y a la medida que te vayamos creyendo, iremos viendo tu gloria. Los cielos serán abiertos. La bendición del Todopoderoso se derramará. Y veremos la gloria tuya, Señor. Aún la muerte será transformada en vida, como sucedió con Lázaro. Aún, Señor, la opresión, como sucedía con aquel muchacho donde estaba oprimido por Satanás, por el espíritu inmundo, será transformado en libertad, Señor. Oh Dios, gracias, porque cuando te creemos, veremos tu gloria. Señor, como tú le dijiste al padre de aquel joven, para el que cree todo le es posible. Señor, todo le es posible para mi hermano. Todo le es posible para mi hermana. Señor, porque ellos creen y porque a todo aquel que cree no quedará avergonzado, Señor. Y así, Señor, como dice tu palabra en Hebreos 11, que por creer abrieron el mar rojo, Señor, que por creer, Padre, resucitaron muertos, que por creer, Señor, abrieron paso en medio del desierto, por creer comieron el maná, Señor, por creer vieron la gloria tuya, Señor. Hoy, Señor, declaramos que por creer en ti, por creer en el poder tuyo y de tu palabra, veremos tu gloria en el 2026. Mientras otros están angustiados, ansiosos, desesperados, con incertidumbre, nosotros tenemos convicción, tenemos fe, tenemos seguridad que el Dios de los cielos obrará y derramará su gloria sobre cada uno de nosotros. Y veremos tu gloria como nunca antes, Señor. Pero te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de recibir esta palabra que despierta en nuestro espíritu una expectativa grande por lo que viene para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por lo que vas a hacer, Señor. A la medida que te vamos creyendo, tu gloria se va manifestando, tu gloria se va derramando, tu gloria va orando de manera sobrenatural. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia en este lugar. Amado Dios, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Si puedes creer, ¿de quién depende? Si puedes creer. Si puedes creer. Si puedes creer. Porque para el que cree, todo le es posible. ¿No te he dicho que si crees, verás qué? La gloria de Dios. Y lo que vas a ver el 2026 será la gloria del Dios de los cielos. La gloria del Dios de los cielos. Sobre ese hijo, sobre esa hija, sobre tu casa, sobre sus finanzas, sobre su salud, será la gloria de Dios. Será la gloria de Dios. Será la gloria de Dios. Porque Jesús lo dijo. Y no hay nadie que esté sobre la palabra de mi Señor Jesucristo. Él lo dice, usted lo cree y eso sucederá conforme Él lo dice. Puede sentarse. Gloria a Dios. A las personas que nos acompañan por las redes también, 31 vamos a tener culto de acción de gracias, así que para invitarlos. ¿Sientes el llamado de orar a través de la danza? ¿Tienes más de 5 años de edad? Esto es para ti. En nuestro ministerio creemos que la danza es una forma poderosa de alabar a Dios y compartir su amor con otros. No importa tu nivel de experiencia, aquí todos somos una familia en Cristo, creciendo juntos. Aprenderás pandero, manto, danza urbana, contemporánea y hebrea. Te esperamos los sábados a las 10 a.m. Trae tu cuaderno, tu Biblia y sobre todo tu corazón dispuesto para aprender.
Te esperamos. Para más información, escríbenos al 300 770 5437.